Hola, qué bueno estar aquí con ustedes y muy emocionado con esta serie Dios no está muerto, porque pocas veces vamos al cine y nos sentimos tan inspirados acerca de Dios como cuando vemos este tipo de producciones cinematográficas. A ver, ¿quién vio la película? Así que los que no la han visto, no les voy a contar el final, pero tienen una semana porque la próxima semana sí les cuento el final. Ok, esta película trata acerca de un estudiante universitario llamado Josh Wheaton y ha sido desafiado en su fe por un profesor de filosofía. Y plantea preguntas difíciles que pueden parecer problemáticas para los cristianos. Y hoy vamos a hacer frente a la primera pregunta, y es: ¿dónde está Dios cuando la vida se desmorona? ¿Dónde está Dios cuando el mundo se cae a pedazos? Detrás de esta pregunta está: ¿cómo puede un Dios de amor permitir que personas inocentes sean lastimados? Si la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, ¿cómo Él puede permitir los desastres, las catástrofes, las guerras? ¿Cómo permitió Dios el tsunami que azotó naciones en el oriente del mundo y que estuvo allí exterminando a niños, a mujeres, a turistas? ¿Cómo un Dios de amor puede permitir esto? ¿Cómo puede el Dios que presentan los cristianos existir y permitir tanto dolor en el mundo? ¿Cómo podemos nosotros explicar los sucesos desastrosos y malignos que ocurren en la tierra? ¿Qué tal el tsunami de Japón? Muchos de ustedes vieron imágenes terribles de este tsunami. Muchos de ustedes quizá vieron la imagen de ese hombre que tomaba a sus niños en las manos y los agarraba fuertemente para que la corriente no se los llevara, pero al final uno ve cómo no aguanta sus manos y se lleva a los niños la corriente. ¿Cómo Dios puede permitir eso? ¿Acaso no es un Dios de amor? ¿Qué del tifón en las Filipinas? ¿Qué del terremoto en Haití? Más de 350,000 muertos, más de 380,000 heridos, más de 1,5 millones de refugiados. ¿Cómo puede una nación sufrir tanto y ser devastada de esta manera? Y cuando vas a historias particulares, tu corazón se conmueve más y te impacta más. ¿O qué me dicen de las bombas que explotan? Terroristas que entran a un lugar, estallan una bomba y mueren niños, hombres, mujeres inocentes que no tienen nada que ver con esto. ¿Acaso cuando vemos las imágenes de este conflicto entre musulmanes, palestinos y judíos, acaso nuestro corazón no se conmueve y nos sentimos irritados y decimos: pero ya va, ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que lanzar un misil contra una escuela? ¿Por qué tienen que morir tantos niños por un odio que ha sido milenario? ¿Por qué no arreglan ese problema y ya? Muertes infantiles como la que ocurrió en Colombia hace unos meses atrás. Unos niños de una iglesia fueron en un autobús, más de 40 niños, y llegaron a un lugar donde iban a suministrar combustible al autobús. Se incendió y murieron más de 25 niños. ¿Por qué ocurren cosas como estas? Pero ¿qué tal más cerca de casa? Una joven creyente violada y asesinada, o un ser querido con cáncer. Pregunta número 2: ¿no debería ser todo más fácil si un Dios de amor controla este mundo? Si realmente está en control, ¿no debería ser todo más fácil? ¿Por qué tanto dolor? ¿Acaso no es todopoderoso? ¿No es amoroso?
No, y que todo lo sabe. No sabía que esa ola, que esas placas tectónicas se iban a mover y que esa ola gigantesca iba a azotar a estas naciones como Indonesia. No sabía que las placas tectónicas se iban a mover, iban a matar a tanta gente en Haití. ¿Es que Dios no lo sabía? ¿O es que acaso a Dios realmente no le importa? ¿Será que Dios mira todo el dolor y dice, no me importa? ¿O es un juego de autoengaño que han inventado los creyentes en Dios de todas las religiones, sean musulmanes, cristianos, sean judíos, de donde vengan, para sentirnos mejor y creer que no estamos solos en este mundo, sino que hay alguien más allá que cuida de nosotros, y por eso oramos cada noche: Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Te encomiendo mi vida y mi corazón, y te encomiendo mis hijos y el cuidado de mi casa. ¿Será que inventamos a un Dios para sentirnos más seguros? Y comenzamos a hacer preguntas como esta. Mira, pero ya va, ¿Dios lo causó o Dios lo permitió? Entonces alguien que sabe de teología nos dice: no, Dios no lo causó, porque Dios no es el origen del mal, Él no es la causa del mal, Él solo lo permitió. ¿Y qué creen? Que cuando nos dan una respuesta como esta, entonces, no, ahora sí me siento bien. No, que se siga muriendo la gente. No, sí, nada, qué feliz me siento. Oye, gracias por ayudarme, gracias. Y les advierto una cosa: esta no es una predicación emocionalmente satisfactoria. En otras palabras, el explicar el origen del mal no va a hacer que ustedes se sientan más felices al salir por esa puerta. El diagnosticar una enfermedad, el que el médico te diga: ¿sabes qué? Tienes cáncer, es un cáncer terminal, está diseminado por todo tu cuerpo. Eso no hace que tú te sientas feliz, solo hace que tú sepas lo que tienes. Porque hay gente que está enferma y no sabe lo que tiene, y van de médico en médico y no saben lo que tienen. Un día se encuentran a un médico y ese médico diagnostica lo que tiene. ¿Y qué cree? Ahora me siento feliz porque ahora sé lo que tengo. No. Eso lo único que hace es que ahora sabes lo que tienes, pero emocionalmente no cambió nada. Las catástrofes naturales o el mal que vemos a nuestro alrededor hacen que surjan preguntas, y ellas están ahí y solo emergen cuando ocurre otra catástrofe. ¿Por qué los cristianos no deben huirle a estas preguntas? Porque están ahí y van a emerger. Y solo como que esta pregunta descansa por un momento, pero ocurre otra catástrofe y otra vez el mundo se va a hacer la misma pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no hace algo? No, que es amoroso. Otra vez va a surgir. La pregunta siempre está ahí. Y estas preguntas pueden poner contra las cuerdas a cualquier hombre y mujer creyente en Dios. Pueden poner contra las cuerdas a cualquier cristiano, y es el arma más poderosa que usan los escépticos y ateos contra los cristianos. Si realmente tú dices que existe un Dios, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué hay tantos niños muriendo en el África? Si existe un Dios, y los cristianos quieren disculpar a Dios y quieren pedirle al mundo perdón por Dios, ya va, sí, Dios, y entonces tratamos de buscar respuestas. Bueno, lo que pasa es que quizá Él no es tan omnipotente como creen. Él realmente, Él sabe, pero no sabe todo. De la ola esa no sabía. No, lo que pasa es que Dios está aprendiendo también, porque Él aprende con nosotros aprendemos con Él. Y disculpan a Dios. Y les digo algo: cuando tú sabes quién es Dios, no tienes por qué disculpar a Dios. Pero ¿qué tal cuando atravesamos nuestros propios tsunamis? Por eso es que esa arma poderosa, ¿dónde está Dios cuando el mundo se desmorona? Es importante que hablemos
de esto como creyentes y fue la confrontación entre este profesor y este alumno. Veámoslo. Cometí un error contigo. Dejarte hablar enfrente de mi clase y lanzar tu propaganda. Pero hoy vamos a cambiar las cosas un poco. El mal. Se dice que el mal es el arma más potente del ateísmo contra la fe cristiana. Después de todo, la existencia del mal nos lleva a una pregunta. ¿Y si Dios es tan bueno y tan poderoso, por qué permite que el mal exista? La respuesta a esto es muy simple. Libre albedrío. Dios permite que el mal exista por el libre albedrío. Desde el punto de vista cristiano, Dios tolera el mal en este mundo por un tiempo para que un día todos los que eligieron amarlo estén con Él en el cielo, apartados del mal, pero con el libre albedrío intacto. En otras palabras, la intención de Dios con el mal es destruirlo un día. Oh, qué conveniente. Un día me desharé de todo el mal del mundo, pero hasta ese momento tendrán que lidiar con las guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, hambruna y sida. Que se diviertan. ¿Ven todo esto? Argumentación, ¿ven que es un arma poderosa? Pero también surge cuando atravesamos por nuestro propio sufrimiento. Si es verdad que los tsunamis, los terremotos, las devastaciones, los desastres naturales hacen que surja la pregunta, cada uno de nosotros le toca un momento cuando vive su propio tsunami. Ahora, la pregunta más importante no es ¿dónde está Dios cuando sufro? Realmente la pregunta que está en el fondo de todo es ¿quién es Dios? ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo es Él? Porque si yo sé quién es Dios, cómo es Dios, ¿de qué Dios hablo? Entonces estaré más claro acerca de lo que ocurre en mi mundo. Me dijeron que era bueno y misericordioso, pero cuando contrasto esto con la realidad actual, con los sucesos que acontecen en el mundo, pareciera que esto no sincroniza. Así que puedo fingir que no hubo mal, sencillamente ignorarlo para seguir viniendo cada domingo a la iglesia, para seguir creyendo que Dios, el Dios que he creado, no es alguien que realmente tengo que compararlo con ese mal. Puede llegar a una conclusión más realista, incluso cuando contrasta el mundo en que vive con el Dios en el que cree. Una conclusión más realista e inquietante acerca de que el Dios que he creado no existe. Cuando la realidad actual choca con la imagen que tengo de Dios, es sabio hacerse preguntas inquietantes y difíciles, preguntas útiles. Si no es aquel que contesta mis oraciones de protección, si no es aquel que va a detener todos los desastres y la devastación, entonces, ¿con qué Dios estamos tratando? ¿Quién es el Dios que dice haber creado cielo, tierra, todo lo que hay, a nosotros mismos? Porque cuando nuestra visión de Dios no concuerda con la realidad, tal vez estamos tratando con un Dios que ni siquiera existe. Ahora pensemos en los agnósticos, aquellos que dicen si Dios existe, no es todopoderoso, no tiene el control del mundo, las cosas están saliendo de sus manos, Él no puede controlar esa ola que se levantó contra Japón y contra Indonesia y contra todos estos países. Él no puede controlar las placas tectónicas que destruyeron a Haití y que han azotado a Chile. Él no puede controlar estas cosas. Él no puede controlar ni siquiera a los hombres perversos y malos que lanzan bombas terroristas. Él no está en control. Si Dios existe, no me importa, yo voy a luchar por mi vida. Así piensa el agnóstico. O pensemos en alguien que es más duro todavía, el ateo. El ateo dice, Dios
no existe. No existe. ¿Cómo puedes seguir abrazando la idea de Dios, de amor, frente a un mundo lleno de tanto dolor y devastación? ¿Acaso eso no es una negación? Dice el ateo. Vamos, enfrenten la realidad. Dejen de buscar explicaciones en un Dios que está en los cielos. Vivimos y morimos y ahí terminamos. Eso es todo. Es lo que piensa el ateo. Ahora, si tú piensas así, si estás en este lugar y piensas de esa manera, creo que tienes el mismo problema que tienen aquellos que creen en Dios. Y esto es lo interesante. Ateos y creyentes en Dios van al mismo lugar cuando se trata de preguntas difíciles acerca de Dios. Van al mismo lugar. Tu problema es que crees que si existiera un Dios, debe ser de tal o cual manera. ¿Y por qué para muchos cristianos no concuerda Dios con la realidad actual? Y por eso temen a esas preguntas y se quedan paralizados con esas preguntas difíciles. Porque el Dios que han concebido no concuerda con la realidad actual. Tu problema es que tu idea de Dios, al no concordar con la realidad actual, te hace llegar a una conclusión de que Dios no existe. Algo así. Ya va. Dios debe ser así. Y como no lo veo así, siendo así, porque mira lo que ocurre en el mundo, no, Dios no existe. Entonces, ¿quién es Dios? Es la verdadera pregunta que debemos hacer. ¿Quién es el Dios que creó el cielo, la tierra, todo lo que existe y a nosotros? Si nosotros llegamos a la respuesta a esa pregunta, entonces ninguna pregunta nos hará tambalear como cristianos. ¿Qué les parece eso? Y si el ateo llega a la respuesta, ¿quién es el Dios de la Biblia? Y entiende quién es, dejaría de decir que Dios no existe. Puede seguirlo diciendo, pero ya lo hará por resentimiento. Lo hará porque se siente resentido que el Dios que él formó y que dijo que no existía, entonces, estaba equivocado y se resiente. Cada uno de nosotros ha decidido cómo debería ser Dios si existiera. Y ese es el problema que tenemos. Y mientras no entendamos quién es ese Dios, estas preguntas nos harán tambalear. Y el ateo ha decidido cómo debería ser Dios si existiera. Y como no lo encuentra de esa manera, lo anula, lo niega. E incluso en el fondo lo odia. Así que es válido para todos que nos hagamos las mismas preguntas. ¿Quién es ese Dios? ¿Puedo ver alguna señal de Dios en la devastación y los desastres de la naturaleza? ¿Puedo ver a Dios moviéndose allí? ¿Puede esa devastación, esos tsunamis, terremotos, desastres, enfermedades que atacan al ser humano, la maldad que hay en este mundo, mostrarme? No, definitivamente Dios sí existe. Mira, es que eso lo que hace es demostrar que Dios existe. ¿Qué tal si esto de los terremotos, desastres, enfermedades, lo que hacen es confirmar mi fe en Él y decir, definitivamente Él existe porque Él dijo que iba a ser así? Y mira, ocurre como Él dijo que iba a ser. ¿Ven que ya entonces esas preguntas no me harán tambalear? Es más, les diré una cosa: los creyentes que saben cómo es Dios y quién es Dios, quién es el Dios de la Biblia, jamás se hacen preguntas absurdas como ¿y dónde estaba Dios cuando eso ocurrió? No se hacen esas preguntas. En medio del dolor, el desastre y la calamidad, sienten sensibilidad por el dolor del ser humano. Van y socorren a la gente, y son las organizaciones cristianas las que recogen más comida, alimento, vestido en medio del dolor, porque esas organizaciones conocen a un Dios que les demuestra a través de esos desastres naturales cómo ellos deben actuar ante el dolor. Y no solo eso, estos desastres naturales no les hacen pensar, ¿dónde estaba Dios cuando esto ocurrió? No, estos desastres naturales lo que hacen es reafirmar su fe y confirmar, definitivamente Dios existe. Dios existe. Y sé que algunos aplaudieron y otros dicen, ajá, pero no, ajá, ahí. Ya vamos para allá.
Sabemos por la Biblia que Dios usa continuamente los fenómenos naturales para llamar la atención y conducir a la gente a hacer la pregunta: ¿quién es Dios? En el Antiguo Testamento, todo lo que se escribió antes de que Cristo estuviera en este mundo, antes de que el Mesías viniera a esta tierra, antes de que el Hijo de Dios se hiciera hombre, se llama Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también vemos cómo los fenómenos naturales hicieron que la gente mirara al cielo y dijera: ¡hey! ¿Quién es este Dios? Piensen ustedes en el faraón de Egipto. 400 años de esclavitud de un pueblo, el pueblo de Israel, de donde luego vino Jesús, en Egipto. Era la superpotencia del mundo, y allí en esos 400 años de esclavitud era imposible que el pueblo de Israel saliera de las manos de alguien tan poderoso, porque ellos eran solo labradores y ellos eran solo obreros, y eran la mano de obra barata que usó Egipto para construir toda su fortaleza y convertirse en una superpotencia mundial. Y dejar salir al pueblo judío era como que te quitaran todas las máquinas, todo el dinero y toda la fuerza de producción. Por eso para los egipcios era muy importante mantener a los israelitas dentro. ¿Cómo ellos saldrían de la mano de un hombre tan poderoso? ¿Cómo ellos escaparían de la mano de un hombre que tenía el control del mundo? Ellos no tenían armas ni ejército. ¿Cómo lucharían? Dios dijo: yo pelearé por ustedes, y envió un libertador llamado Moisés. ¿Y cómo le demostró Moisés a Faraón? Esos ídolos en los cuales tú crees no son nada, solo hay un Dios, Faraón, un Dios, y es el Dios que sigue este pueblo que tú tienes esclavo aquí. Y Dios le demostró una y otra vez por fenómenos naturales a Faraón que él estaba por encima de sus ídolos. Y cada una de las plagas era un ídolo de los egipcios. Y quizá eso no lo sabías. Los egipcios adoraban al Nilo. El Nilo se convirtió en sangre y se convirtió en podredumbre y hedor. Los egipcios adoraban a las moscas, entonces les envió una invasión de moscas. Los egipcios adoraban a las ranas y les salieron ranas por todas partes. Los egipcios adoraban a los animales y confiaban en la fuerza de los animales, así que Dios mató sus animales. Y así una y otra vez. Y cada vez que entonces Dios, a través de un fenómeno de la naturaleza, demostraba su poder, Faraón miraba al cielo y decía: ¿quién es este Dios? Y le decía a sus magos y adivinos, a sus astrólogos: ¡hey! Descifrenme ahora esto, ¿cómo ocurrió? Y aún Dios usó la muerte para mostrar que Él está por encima de todo. Y mató a los primogénitos, mató a los primeros hijos que ellos habían tenido. Todo hijo que abrió el vientre de su madre, esa noche murió. Mientras que ninguno de los israelitas murieron, porque Dios les dijo: van a matar un cordero, van a agarrar la sangre y van a pintar en la puerta de la casa con la sangre, allí en la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre en la puerta, él no entrará a esa casa. Y ellos estuvieron a salvo. Y Dios mostró: yo soy el Dios todopoderoso, el dador de la vida y el que la quita. Nadie escapa fuera de mí. Yo soy Dios y estoy por encima de todo. Y Faraón tuvo que dejar ir al pueblo de Israel y decirles: váyanse, 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 no los quiero aquí. Y sin un solo ejército, el pueblo de Israel salió de la mano de Faraón. Y Dios usó la naturaleza para demostrar que Él está por encima de todas las cosas. Él es Dios sobre todo. El profeta Elías, cuando mostró a los sacerdotes de Baal, y vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres adorando a deidades y Dios ridiculizándolos. ¿Y qué me dicen del centurión que estuvo en la cruz cuando Jesús murió? El cielo se oscureció, la tierra tembló, hubo una oscuridad total, los sepulcros se abrieron, hubo un terremoto. Y mientras estaban allí en la cruz, el centurión miraba todo esto, miraba la oscuridad y miraba a Jesús, acababa de morir. Y miró al cielo ese centurión, ese soldado poderoso romano, y dijo: definitivamente este hombre es el Hijo de Dios. ¿Ven cómo Dios usó la naturaleza? ¿Puedo ver en los desastres de la naturaleza a Dios? ¿Puedo ver a un Dios poderoso por encima de todas las cosas? Esta es la forma en la que Dios actúa.
Pero ¿saben qué? No nos sentimos cómodos con ella. Porque cuando se mueve la tierra, yo vivo en esa tierra que Él mueve. Porque cuando se levantan las olas, yo estoy ahí. Y eso no me hace sentir cómodo. Pero la respuesta a esto se encuentra en Génesis. ¿Quién es Dios? Y veamos Génesis 1, 1-4 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Dios. ¿Quién es Dios? Primero es el creador. La tierra no tenía forma, estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era. Quiero que ustedes expresen esta palabra. La luz era buena. Y vamos a mirar cuántas veces aparece. Y dice: entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que era bueno. Y sigue diciendo: Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra, los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era. Y dijo Dios: que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios: que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y Dios entonces pasa a formar al ser humano, a ti y a mí. ¿Ven que todo lo que había creado, cómo era? ¿Es un Dios bueno? ¿Cuántos creen que es un Dios bueno? Que hizo un mundo bueno, que creó algo maravilloso. Sí. ¿Ven que Dios es bueno? Los creyentes pueden afirmar con toda poder: Dios es bueno. Creó, todo lo que creó es bueno. Y creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. ¿Qué íbamos a someter nosotros? ¿Nos iba a obedecer el mar? Sí. ¿Nos iba a obedecer el viento? Sí. ¿Nos iban a picar los zancudos y dar como chikungunya? No. Todo se iba a someter a nosotros. Nos iba a respetar. Cualquier virus, bacteria jamás entraría a nuestro cuerpo. No estaba diseñado el mundo así. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Nos entregó todo. Y sigue diciendo: y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra. Así que el león, todos los osos, todos los leopardos, y van a ser como los osos panda, que solo viven comiendo hierba. ¿Qué les parece eso? Así que el oso panda como que quedó como el vestigio de una fiera que solo come hojas. Y dice: a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. No existía muerte, no se iban a comer los animales entre ellos. No iba a haber la cadena alimenticia tal como la vemos. Así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era. No. ¿Cómo era? Muy bueno. Ahora bien, cuando Dios creó este mundo, era exactamente como tú y yo queríamos que fuera, ¿sí o no?
A veces no ven al mundo y dicen es injusto, porque es así, es injusto. No les cuesta, aunque sea un pedacito de tierra de su jardín, que quede bien. Ustedes tratan de echarle abono, echarle agua y al siguiente día seco. Hasta nos cuesta ese pedacito de tierra que llamamos jardín, nos cuesta tanto. Vemos como que es injusto. Ahora, ¿de dónde entonces proviene el mal? Si Dios creó todo bueno, ¿de dónde proviene el mal? El mal es como el óxido, corroe. Cuando entra va desgastando. El mal es una fuerza que avanza, es algo que cubre a menos que hagamos algo para detenerlo. ¿Cómo surgió entonces el mal? ¿Por qué tus hijos no se llevan bien entre ellos? ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué las naciones hacen guerras una contra otras? ¿Por qué aquellos que prometieron en el altar amarse, respetarse, honrarse, hoy se miran y se odian mutuamente? ¿Cómo sabemos que el mundo no es ideal y no es como debiera ser? En el fondo vivimos en este mundo, pero en el fondo sabemos, no debería ser así. Es injusto que sea así. No debería haber tanto virus, bacterias. No debería haber tanta enfermedad y muerte. No, es injusto. ¿Saben por qué lloramos ante la muerte? ¿Saben por qué lloramos? Y aún los creyentes lloran, y es válido que lloremos ante la muerte. Les diré por qué lloramos. Porque en el fondo todos sabemos que no deberíamos morir. Porque en el fondo todos sabemos que no debería ser así. ¿De dónde viene esa conciencia? ¿Cómo todos los seres humanos que están sobre la faz de la tierra saben eso? ¿Quién nos dijo que eso no era lo ideal? Les diré, porque en el fondo de nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, queda un vestigio de ese mundo que Dios creó y que era ideal y que lo anhelamos con todo nuestro corazón. Nadie nos lo enseñó, nadie nos lo enseñó. Es la imagen de Dios, la imagen de la creación en nosotros. Así que cuando veo a alguien quejarse de lo que ocurre y decir no es justo, lo único que hago es mirar al cielo y decir definitivamente tú existes, porque ese es el vestigio de ti en ese hombre y en esa mujer. ¿Ven por qué las preguntas difíciles jamás me hacen tambalear? Hay un vestigio de esa perfección en el hombre, de ese mundo ideal que él anhela y que él quiere. Todos lo anhelamos, todos lo queremos. La conciencia de la gente por los desastres naturales no es igual como cuando las plantas del jardín mueren. Nadie ha venido aquí a decirme, ¿sabe qué? Hasta hoy vengo a la iglesia. ¿Y por qué? No, porque cuidé tanto a las plantas del jardín y se murieron. Dios no existe. Si Dios existiera, ¿por qué mis plantas murieron? Nadie hace eso. Pero ¿por qué cuando muere la gente, sí la fe tambalea? Porque cuando vemos desastres naturales, sí la fe tambalea. Porque cuando mueren las hormigas en su hormiguero, no dudamos de Dios. Y cuando mueren miles de personas, sí comenzamos a dudar de la existencia de Dios. Por el vestigio de la perfección, de lo que anhelamos que debería ser, que queda en nuestros corazones. ¿Cómo sabemos distinguir la magnitud entre un hecho y otro? ¿Cómo sabemos que algo es realmente malo y de dónde viene ese mal? ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde vino el mal? Cuando Dios creó al mundo tenía una sola regla. Cuando Dios colocó a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer en el mundo, una sola regla. La regla era: de todos los árboles del huerto tú puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. La pregunta es: ¿cómo yo sé lo que es malo? ¿Cómo yo sé que hay cosas que están mal? ¿Quién me las enseñó? ¿Cómo sabemos que está mal el racismo? ¿Cómo sabemos que está mal la xenofobia? ¿Cómo sabemos que está mal las injusticias que vemos a nuestro alrededor? ¿De dónde viene esa conciencia del bien y del mal? Ahora, ¿no les parece increíble que Dios creó el mundo con una sola regla? ¿A cuántos de ustedes les gustan las reglas? ¿Les gustan las reglas? Sí, bastantes reglas. Son felices cuando hay muchas reglas. Dios nos creó para que no hubiesen muchas reglas. Por eso ¿cuántas reglas tenía cuando creó el mundo?
Una. Ahora, ¿no les parece increíble que con una sola la rompimos? Qué increíbles somos como seres humanos. No, yo no la rompí, esa la rompió Adán. Si usted hubiese sido Adán, también la hubiese roto. Una sola regla y la quebrantamos. La consecuencia de romper esa regla es que ahora tenemos conocimiento del bien y del mal. Y eso nos vuelve locos. Porque ahí es de donde vienen nuestras frases: es injusto, eso no es justo. Entonces, cuando yo veo a alguien decir es que no es justo, yo veo el vestigio de Adán y Eva en él. Y la Biblia se confirma ahí. Ven que ahora cuando yo pregunto ¿quién es Dios?, esa pregunta tiene mayor validez. Por eso todo aquel que tiene fe en Dios debe cada día conocerlo más y más, porque mientras más le conoce, más firme es contra las pruebas y las dificultades en este mundo. Por eso el dolor que vemos en este mundo nos irrita tanto. La Biblia también nos da respuestas acerca de cómo Dios trató esa única regla que había y cómo la rompimos. Cuando Adán y Eva desobedecieron, no solo obtuvieron el conocimiento del bien y del mal, hizo lo que cualquier padre bueno, justo y poderoso haría: juzgó el pecado. Dios, como un Dios todopoderoso, justo, bueno en gran manera, juzgó la desobediencia. Y nosotros somos muy dados a juzgar a Dios, levantar nuestra mano, señalar y decir: no está bien, esta vez se te pasó la mano. Pensamos que Dios exageró al juzgar al ser humano. Sí, hoy está bien, se comió el fruto, pero no era para tanto. ¿Sí o no? Pero Dios solo actuó conforme a su santidad, poder y justicia. Si ustedes vieran a un niño de 6 años estar allí frente a su padre y decirle a su padre: tú eres un estúpido, papá, eres un estúpido, y luego el padre se acerca: pero ¿qué te pasa, hijo? Y el hijo viene y le da una bofetada, ¡pah! Y luego se va y le da la vuelta, y el papá va y busca unas galletas y un refresco: hijo, pero ven, hijo, pero ven. Y el hijo se voltea otra vez y le dice: ¿qué quieres? Te odio, eres un tonto. Y luego viene y le da otra bofetada. Y el padre viene y le dice: no te vayas, ven, te traje galleta y refresco. ¿Qué pensarían ustedes de ese padre? Yo sé lo que están pensando. ¿Y saben por qué sé lo que están pensando? Porque ustedes fueron creados a imagen de Dios, y porque todos pensarían: no es justo, ese no es un buen padre, déjame a mí, yo sí te lo crío bien, fuera mi hijo. ¿No es cierto? Les diré una cosa: ustedes no son Dios, y sin embargo tienen una conciencia de justicia, de bien. Saben lo que está bien y lo que está mal. Dios es más alto que tú. Mira, su santidad, su bondad no se comparan nada con la tuya. Dios es tan santo que el pecado, el que no confíes en Él, le ofende en gran manera. Y Adán y Eva prefirieron creerle a una serpiente que a Dios. La serpiente los ofreció: ustedes conocerán el bien y el mal. En otras palabras, Dios no quiere lo bueno para ustedes, aun cuando ellos sabían que todo lo que Dios había creado era muy bueno. Era muy bueno. Prefirieron creer a la serpiente y desafiaron a Dios. Y Dios les dijo: el día que coman de ese árbol morirán, entrará la muerte a sus vidas. Y con todo y eso lo desafiaron, desobedecieron, y Dios solo cumplió en justicia lo que había propuesto.
Porque Él es bueno. Y un Dios bueno, lleno de bondad, lleno de justicia, no puede permitir. Así como cuando tú ves a ese hijo desobedeciendo al padre, tú dices, no, ¿cómo permite eso? ¿Qué pensarías entonces de Dios, cuya preciada creación rompió la única regla que conocía y no hace nada? ¿Pensarías que es un buen Dios? No lo creo. Lo que no nos gusta es que cuando la naturaleza hace estragos contra la humanidad, es una prueba de que Dios es grande. Es una prueba de que Dios es santo. Es una prueba de que Dios es bueno y que solo estamos viviendo consecuencias. Jesús lo dijo: en el mundo van a tener aflicción. Seas ateo, seas cristiano, van a tener aflicción. La tierra no es el cielo. Voy a preparar un mejor lugar para ustedes, pero todavía vivirán en la tierra. Génesis 3, 16 al 19 explica el origen del mal. Miren lo que dice: cuando la naturaleza, dice, luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Cuando comieron el fruto, desobedecieron la regla, desafiaron a Dios. Entonces vinieron esto. ¿Y saben por qué? Aunque usted, hombre, quiere llevar las riendas de su casa, siempre su esposa lo está mandando. Ya estaba ahí escrito. ¿Y sabe por qué usted, señora, no se puede controlar? Esta vez no le voy a decir nada. No le voy a decir nada. Ya estaba escrito. Y nos culpamos los unos a los otros y las relaciones, así que hay todo un mal. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa, en otras palabras, te dejaste seducir, preferiste confiar en ella que en mí, y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Dios no maldijo al hombre, pero maldijo a esa tierra donde el hombre vive. Así que deja de preguntar por qué, dónde está Dios cuando hay terremotos, tsunamis. No, la respuesta está aquí. Maldita está la tierra por la causa. Este mundo en el cual habitamos es un mundo maldito. Va a haber terremotos, va a haber tsunamis, va a haber virus, va a haber bacterias, va a haber enfermedad. Sí. La tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Por eso trabajas y a veces no te rinde el dinero y a veces no ves el fruto. ¿Ustedes creen que Dios creó el mundo así? ¿Cómo Dios creó el mundo? Bueno, ¿sí o no? Bueno, mire, el mundo fue diseñado para que camináramos descalzos en él y ni siquiera nos tropezáramos con piedra alguna. Ni siquiera nos pincháramos los pies. De esa manera fue creado el mundo. El mundo fue creado para que todo fuera una alfombra maravillosa que nos masajeara las plantas de nuestros pies y nunca fuéramos al quiropedista. Así fue creado el mundo. ¿Qué tal? Y dice: te producirá espinos y cardos. Y aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra. Hasta que vuelvas a la tierra. Todos vamos a volver a la tierra. Todos vamos a volver al polvo físicamente de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. La moraleja de esta historia es esta: Dios es grande, Dios es bueno. Si nosotros lo hubiéramos sido, estaríamos en un mundo ideal. Pero no lo fuimos. Es tan bueno y tan grande que no puede hacerse indiferente contra el pecado. Es tan bueno y tan grande que nos puede hacerse indiferente ante el desafío de sus propios hijos. Cuando una tormenta golpea nuestras vidas, juzgamos a Dios con demasiada severidad, ya que no entendemos cuán bueno y cuán grande es Él. Y nos ocurre tanta confusión. Miremos un ejemplo de cómo nos sentimos cuando el tsunami ataca nuestras propias vidas. Siento llegar tarde. Tuve que cambiar varias reuniones para poder llegar. Entiendo. Por favor, siéntese, señorita Ryan.
Disculpe un segundo. Sí. Tenemos los resultados de los exámenes de la semana pasada. Perdón, disculpe. Ok, como estaba diciendo... Lo siento, tengo que tomar esta llamada. Amy, tus resultados salieron positivos. Tienes cáncer. No tengo tiempo para el cáncer. Estoy muy ocupada. Escucha, creció hacia el tejido cercano. Tu ganglio linfático está involucrado y tus pruebas de sangre indican la evidencia de una metástasis. Ya te programé una resonancia magnética. Necesitamos determinar la magnitud. Sé que eres muy importante y que el mundo no puede continuar sin ti. Pero es mi trabajo decirte que el mundo va a tener que vivir sin ti, a menos que comiences de inmediato el tratamiento. ¿Me entiendes? Creo que tengo cáncer. ¿Me escuchaste? ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Tengo cáncer. ¿No podías esperar hasta mañana? ¿Qué? ¿Cómo puedes decirme esto? Creí que me amabas. Así es. Pero estás cambiando nuestro acuerdo. Estás rompiendo el trato. Haces que suene como si fuera un contrato. Bien, ¿qué creías que era? Yo creía que era amor. Madura, Amy. ¿Sabes? Amor es la palabra que más se sobreutiliza en el español. Es lo que decimos cuando deseamos algo, cuando necesitamos algo, y somos tan culpables como cualquiera. Nos divertimos. Eras mi hermosa y joven novia con un gran empleo. Yo era tu ambicioso, encantador y exitoso novio. Y estábamos en esto, porque los dos obteníamos algo que queríamos conquistar. Y era bueno. De hecho, fue genial. Pero ya se acabó. ¿Cómo fue que no vi esto? Porque viste lo que querías ver. ¿Entiendes que podría morir? Lo siento mucho. ¿Hay alguien que te gustaría que estuviera aquí en este momento? No, no hay nadie. Ok. Fue una semana difícil. Finalmente pude hacer... Nueva publicación. Tengo cáncer. Amy va a morir. ¿Saben qué ocurre cuando
Ya no se trata del tsunami o el terremoto en un lugar extraño, sino cuando atacan nuestras propias vidas. Comenzamos a sobreestimar nuestra propia bondad. Comenzamos a subestimar la santidad de Dios y todo lo que Él dijo. ¿Entienden por qué allí la fe se tambalea? Pero escucha, Dios sigue siendo grande, fuerte y bueno, aún en medio de tu dolor. Ahora entienden por qué un día moriremos. Ahora entienden por qué las enfermedades nos atacan. Ahora comprenden por qué esta tierra está maldita por nuestra causa. Ahora entienden que un día volveremos al polvo. ¿Acaso ya eso no estaba escrito? La tierra no es el cielo. Jesús dijo: voy a preparar un lugar mejor para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Ahora, saber esto emocionalmente no te hace sentir más feliz. Bueno, ya entiendo, sí, ya sé lo de los terremotos, los tsunamis, la enfermedad y la muerte. Estoy feliz. No, no es así. Porque es como cuando tú vas al médico, no consiguen qué tienes hasta que un día el médico consigue la enfermedad y dice: ahora sé lo que tienes. Tienes esta enfermedad, tienes esta situación, te pasa esto. ¿Y cuál es la siguiente pregunta que le haríamos al médico una vez que diagnostica la enfermedad? ¿Y cuál es la cura? ¿Sí o no? Ya ustedes saben cuál es la enfermedad y saben que están preguntando: ¿y la cura? Pero a menos que en esa enfermedad que el médico consigue y que no tiene cura, a menos que ese médico sea muy bueno, muy grande y muy misericordioso. Y les diré una cosa: todo lo que ocurre en el mundo está frente a un Dios que es muy bueno, es muy grande y es muy misericordioso. Y Él tiene la cura. Por eso envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que haga algo diferente a lo que hizo Adán no confió en Dios, pero para que todo aquel que en Él crea, va a pasar por este mundo, y este mundo va a ser una prueba, pero va a aprobar el examen y va a tener vida eterna. La cura es esta: un día habrá cielo nuevo y tierra nueva, y Dios enjugará toda lágrima que sale de los ojos de aquellos que creen en Él. Así que tú no puedes escapar a la pregunta: ¿confiarás en ese Dios del cual hoy te he hablado? ¿Le entregarás tu vida? ¿Le entregarás tu corazón? Y mientras caminas en este mundo, Él sostendrá tu mano. Por eso muchas noches, cuando ya he arropado a mis hijos, cuando ya he hecho una oración con ellos, y cuando ya me voy allí a mi cuarto y sé que voy a dormir, no saben cuántas veces hago una oración junto a Yesenia, y muchas veces nos arrodillamos y hacemos una oración. Y en medio de la oración es como esta: Señor, gracias, porque hoy me has dado lo que yo no merezco. Señor, gracias, porque hoy fue un día que fue la excepción de la regla. Porque la regla es que yo vivo en un mundo que va a traer dolor y que está maldito. Esa es la regla. Pero Señor, tú eres tan misericordioso que me permites tener días felices en esta tierra. Gracias por esa excepción que viví hoy. Y gracias porque un día enjugarás toda lágrima, y un día el cielo descenderá nuevamente a la tierra, y no habrá llanto, ni dolor, ni muerte, y viviremos en ese mundo ideal que fue diseñado para nosotros. ¿Ven por qué le entregamos nuestra vida a Jesús y creemos en Él? Porque hacemos todo lo contrario de lo que hizo Adán. ¿Habrá alguien que hoy quiera colocar toda su confianza en ese Dios? Entonces la pregunta no es si Dios existe o no, la pregunta es: ¿quién es ese Dios? Es un Dios bueno, justo y misericordioso. ¿Qué tal si te colocas en pie ahí donde estás? Quiero que cierren sus ojos por un momento.
Y quiero que reflexionen. ¿Qué fenómenos de la naturaleza te han hecho elevar tus ojos al cielo y preguntarte quién es ese Dios? ¿Qué situaciones personales te han hecho elevar tus ojos al cielo y preguntarte quién es ese Dios? Hoy ese Dios de amor te dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, compartiré con él y él conmigo. ¿Quieres confiar plenamente en él? Solo tienes que hacer una oración como esta. Dile: Señor Jesús, coloco toda mi vida en tus manos y quiero pedirte perdón porque muchas veces he vivido una vida autodirigida, porque muchas veces he querido controlar mi vida y controlar mi futuro y controlar todo lo que me pasa, y yo no tengo ese poder. Pero tú eres un Dios poderoso, amoroso y justo, y por eso quiero entregar mi vida a ti por completo, porque sé que esta tierra no es el cielo, pero que un día tú traerás cielo nuevo y tierra nueva, y yo quiero creer en ti para salvación, y que en tu misericordia me ayudes a vivir y a caminar en esta tierra de dolor y de dificultad, y que te conviertas en mi Señor y en mi pastor, en mi guía en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá alguien por primera vez hecho una oración como esta? Si lo hay, levante su mano y salúdeme y dígame: yo la hice hoy por primera vez. A ver. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. La próxima semana trataré una pregunta incluso mucho más desafiante que esta, así que no se lo pierdan. Dios no está muerto. Adiós. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él